Adelante, ahora sí. Sobre el tema, a ver, acá. Buenos días, presidenta. Buenos días. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Antes que nada, feliz año. Gracias. Feliz años a todas y todos los presentes, a mis compañeros, compañeras. Esta narrativa de la que se está mencionando, el New York Times, que es un periódico o es un medio de comunicación que no es la primera vez que sirve a ciertas narrativas, hay que ponerlo en claro. Narrativas que favorecen a gobiernos, al gobierno estadounidense, y hay incluso estadística y hay análisis al respecto a partir de todo esto que se está generando, donde generan todo esta difusión de, yo no diría un trabajo periodístico, sino un trabajo de golpismo, así tal cual. Incluso hay ya varios trabajos periodísticos que están cuestionando este tipo de cosas, y sin embargo, como usted ha dicho, hay medios de comunicación muy concretos, hay periodistas muy concretos, bueno, que no viene al caso hacer una lista aquí, sabemos cuáles son, que alimentan esta narrativa de que no se está haciendo nada, de que este tipo de escenas que al final de cuentas incluso llegan a esta barbaridad, efectivamente, de que pues quien cocina esto se vuelve inmune a gases tóxicos o a cosas tóxicas como estas. La pregunta sería, presidente, en este contexto y ya próximo a la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, ¿cuál es su percepción de todo este contexto, de todo esto? Porque alimenta también en consecuencia, y eso se ha visto mucho en las redes por parte de esto, y por parte de granjas de bots, y por parte de todo esto que se alimenta en las redes también para crear esta sensación de que ahora sí viene incluso una invasión, ahora sí viene, y qué bueno que va a haber esto, y que con la declaración de que haría eventualmente, porque lo anunció así Donald Trump, el tema de etiquetar terroristas a los cárteles, etcétera, pudiera llegar a haber incluso un bombardeo, así lo han dicho, un asunto de entrar grupos de élite. ¿Qué respondería ante este concreto, presidenta? Y si usted ve la misma narrativa que se está generando en torno a este momento previo a la toma de posesión, que por cierto también quisiera preguntarle de una vez, también en esto, próximo a la toma de posesión de Donald Trump, la presidenta Xiomara Castro, que ha salido, la presidenta de Honduras, ha salido a decir que si se ordenan deportaciones masivas como lo ha anunciado Donald Trump, sacaría de su país las bases militares de Estados Unidos, cambiando la política pues que se ha tenido. También es presidenta. Quisiera preguntarle su opinión al respecto. Gracias. Primero, decir que estamos combatiendo y vamos a seguir combatiendo el acercamiento de los jóvenes a las drogas, particularmente esta droga tan letal como el fentanilo. Segundo, decir que estamos trabajando recientemente, se incautaron casi 500,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa, pero nosotros defendemos el derecho a la información. Y lo que no puede haber, y hay que denunciarlo, o sí puede haber porque está habiendo, pero tenemos que denunciar cuando hay una visión ahora de que resulta que el fentanilo se cocina en casas en el centro de Culiacán por personas que salen en un video en el New York Times que no tienen ninguna protección y que se atreven a decir que es que ya desarrollaron mecanismos en donde no les afecta esta droga, o los precursores a la hora de estar desarrollándola. Entonces, lo que estamos defendiendo es el derecho a la información, la veracidad, y denunciando ahí donde no hay información correcta. Segundo, nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está colaborando ahora, por razones humanitarias. Son más de 100,000 o
cerca de 100,000 jóvenes o personas que fallecen por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos, cosa que no ocurre en México. Entonces vamos a colaborar para ayudar en todo lo que esté en nuestras manos para esta crisis sanitaria que están teniendo en los Estados Unidos. Y nuestra visión es que no solamente es la detención de quienes se dedican a esto, sino que hay que tomarlo también como un asunto de salud pública. Ahora, en México no aceptamos injerencismo y colaboramos, pero no nos subordinamos. Y así va a ser. Entonces se colabora, se trabaja en información conjunta, pero en México nos hacemos cargo las y los mexicanos. Porque las formas de injerencismo, primero, somos un país libre, independiente y soberano. Y segundo, no siempre dejan buenas cosas. Bueno, nunca dejan buenas cosas cuando hay injerencismo. Entonces vamos a colaborar, vamos a participar, se requiere compartir información y que en México se trabaje con las agencias, con la Fiscalía en México y en Estados Unidos con sus instituciones. A ver, ¿ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo? Bueno, es una pregunta. ¿Dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? ¿Dónde va el dinero de la venta de ese fentanilo en Estados Unidos? Entonces, nosotros nos encargamos de lo que ocurre en México y colaboramos, pero ni nos subordinamos ni aceptamos injerencismo. Esa es nuestra visión y así va a ser. Ahora, con la presidenta de Honduras hablamos hace unos días. ¿Qué día es hoy? Ya hemos de haber hablado el lunes, yo creo, con ella, porque planteamos que es importante darle continuidad a aquella conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración con diversos países. Entonces planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas. Que también la oposición, los adversarios dicen que cómo es posible que México ayude a Centroamérica o a otros países. Siempre va a ser nuestra visión que en la medida de lo posible también apoyamos a quien lo requiere, que esa es la política exterior de México y la vamos a defender y además es parte del humanismo que nosotros defendemos. Entonces estamos trabajando en ello y ya lo informaremos en su momento. Por cierto, Presidenta, gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación del movimiento, así que han llegado a sus cargos respectivos, la han respaldado en el desplegado. ¿Ha hablado con ellos? ¿Viene alguna reunión al respecto en el tema migratorio del respaldo a las políticas del gobierno federal? También sería mi pregunta. La Secretaría de Gobernación ha estado reuniéndose con algunos gobernadores o hablando a distancia, en conferencias a distancia, para atender el fenómeno migratorio y particularmente en caso de que hubiera deportaciones. Ahora, y esto es importante, yo pienso que va a haber buena relación con el presidente Trump y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para tener esa buena relación en todos los temas. El presidente López Obrador tuvo una buena relación con el presidente Trump y no vemos por qué nosotros no podamos tener una relación buena de cooperación. Ahora, siempre vamos a defender a nuestros hermanos y hermanas que están en los Estados Unidos. Aún no hay fecha de encuentro, ¿verdad? No. Hay que esperar a que él entre al gobierno y a partir de ahí pues ya se plantearán pues las distintas reuniones de los equipos
y también en su momento, si es necesario, pues una reunión bilateral. Por último, Presidenta, quisiera preguntarle sobre una encuesta que sale el día de hoy, sobre este año que estamos iniciando, donde hay un optimismo muy alto de la gente, de acuerdo a estos resultados de un medio nacional, donde 87% espera que sea bueno o muy bueno, particularmente en el tema de la economía y seguridad. Incluso, de acuerdo también a esta encuesta, 12 puntos son más que esa perspectiva que se tenía desde el año pasado. Y también preguntarle sobre el cambio de fiscal en Guanajuato. Carlos Amarripa, el fiscal que duró casi 16 años en Guanajuato y que deja una estela tremendamente de un crimen desbordado en Guanajuato y que pues aquí múltiples veces se cuestionó. De acuerdo a estos números que estábamos revisando, más de 25,000 muertes a partir, durante más bien su responsabilidad. ¿Qué espera porque eso se tendrá que, obvio, resolver quién llegará? Ahorita hay alguien de encargada, pero llegará alguien, un fiscal nuevo a Guanajuato. Aquí, por el propio tema, con la gobernadora ha platicado al respecto. ¿Qué espera sobre esto? Claro, respetando, entiendo, la autonomía del Estado, pero entendiendo también la coordinación federal, en particular con la seguridad. Le agradezco mucho me haya dado la palabra, Presidenta. Guanajuato sigue siendo el estado con mayor número de homicidios en el país. De hecho, tuvo un pequeño incremento de octubre a diciembre. Entonces, por supuesto que nosotros queremos apoyar, colaborar y hacer el trabajo que sea necesario para construir la paz en Guanajuato. De hecho, hay 2 grupos que están trabajando en atención a las causas, en Celaya y en León. Esto es producto de varios temas. Uno, evidentemente, de que no se ha atendido, y en el gobierno anterior se quiso responsabilizar al gobierno federal como si los gobiernos estatales no tuvieran responsabilidad. Pero además es producto también de un modelo de desarrollo fallido en el estado de Guanajuato. Guanajuato no solamente es el estado con mayor número de homicidios, sino que es el estado con el ingreso medio más bajo de todo el país, con el mayor número de adicciones. León es la ciudad que concentrada tiene la mayor pobreza, aun cuando León era de las ciudades pues más prósperas en algún momento del país. Hoy la pobreza, el porcentaje de pobreza es muy alto. Hay una sola preparatoria pública en León, Guanajuato. Entonces, se tiene que atender desde distintas perspectivas, sí, desde la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad del Estado y la coordinación con las fuerzas federales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pero también atendiendo de fondo un modelo de desarrollo que llevó a la violencia y a la pobreza y a la desigualdad. Entonces, desde ahí hay que atenderse. Y con la gobernadora, pues habría que ver quién está planteando ella, tiene que ser aprobado por el Congreso del Estado. Ha estado en comunicación con el secretario de Seguridad y con la secretaria de Gobernación. Estuvimos ahí en esta primera gira que hicimos por el país. Y bueno, creo que de todas maneras es bueno que el fiscal haya dejado ya el cargo. Es evidente que no hizo un buen papel. Y ahora hay una encargada del despacho y vamos a ver pues a quién se propone. Ahora, sobre el tema de la perspectiva, ¿por qué no me pasas la presentación de algunos indicadores? Porque también se descoce la oposición en… A ver, préstenme el micrófono. A ver si… Algunos indicadores de cómo cerramos el año. A ver.
Bueno, esta es la variación del tipo de cambio hasta el último día del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Y este es el dólar hoy, que sí tuvo una depreciación, entre otras cosas es por la incertidumbre en Estados Unidos y las variaciones particularmente de las tasas de la Fed, y esperamos que una vez que entre el presidente Trump, pues entremos en un periodo de estabilización. Adelante. Pero miren, variación del tipo de cambio respecto al dólar estadounidense por divisa. Vean la devaluación, por decirlo así, de otras monedas, para que no digan que es un asunto de México, sino que es un asunto internacional lo que se está viviendo. Adelante. Sí, México está entre las monedas que menos depreciación tuvo. El empleo formal en México, en diciembre, todos los diciembres hay una disminución del empleo, pero hasta noviembre estábamos en el nivel más alto. En enero esto es evidente que se va a recuperar, normalmente es así, vean ustedes como todos los diciembres hay una caída que no tenemos que trabajar en esto porque muchas veces el contrato de las personas llega hasta diciembre por distintas razones en donde el empleador no quiere destinar los recursos necesarios para aguinaldos, etcétera, etcétera, y hay que trabajar en ello. Pero estamos en los niveles más altos en noviembre de empleo. Adelante. El salario medio más alto, 17,867, cerramos. Adelante. Este es el salario mínimo. Este es el incremento, ya contando el incremento del 2025, 135% de aumento en el poder adquisitivo respecto al 2018. Adelante. Vean dónde estaba México en salario mínimo en el 2018. Estábamos en el nivel más bajo de América Latina y el Caribe. Adelante. Hoy estamos esperando algunos datos de los países que están por encima de México. Brasil es hoy el país con menor salario mínimo, después Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala, y después arriba de nosotros Ecuador, Uruguay, Chile, Honduras, Panamá y Costa Rica. Pero México pasó del último lugar por encima del nivel medio y vamos a seguir aumentando el salario mínimo, como saben, hasta poder alcanzar 2.5 canastas básicas. Adelante. Tasa de desempleo, México está en 2.5, equivalente a Japón y solamente Corea del Sur, en términos de los países de la OECD, tiene una menor tasa de desempleo, pero vean el desempleo particularmente en España 11.21%, Estados Unidos 4.2%. Adelante. El precio de la mezcla mexicana de exportación, adelante. Precio promedio de la gasolina, mañana viene la Secretaría de Hacienda, vamos a hablar de distintos temas y entre otros a platicar sobre el tema del precio de la gasolina, pero comparado con muchos otros países del mundo, adelante. Y evaluación de los ingresos tributarios, récord histórico, cerramos con el 31 de diciembre, adelante, con más de 400,000 millones de pesos adicionales a los del 2023, adelante. Incremento en puntos porcentuales de la deuda, que también este es un tema que están planteando, de todas maneras estamos por debajo del crecimiento de los otros gobiernos, adelante, del gobierno de Peña particularmente. Esto tiene que ver, entre otras cosas, por el dólar. Deuda pública respecto a otras economías mundiales, aún con esta condición, México está abajo de Corea del Sur, Australia, Alemania, Sudáfrica, Brasil, Reino Unido, Canadá, España, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón. Adelante.
Inversión extranjera directa récord, 34.313 millones de dólares. Adelante. Y bueno, somos hoy el principal socio comercial de los Estados Unidos. Adelante. Reservas internacionales del Banco de México a niveles récord. La inflación anual en 4.55% en noviembre, está por dar INEGI los datos de cómo cerramos en diciembre. Recientemente sacó un dato, este es el dato del INEGI, adelante. Crecimiento del PIB, si bien es hasta el tercer trimestre en 1.6%, pues estamos por arriba de Corea del Sur, Francia, Bélgica, Italia, Austria y Alemania. Adelante. Y seguimos siendo la 12ª economía del mundo, pasamos de la 15 al 12, estamos por encima de España, de Corea del Sur, de Australia, de Indonesia, Países Bajos, Turquía, Arabia Saudita y Suiza. Algunos de los indicadores para los pesimistas de la oposición. Adelante. Acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, en un primer punto, preguntarle si nos podría dar algún avance de cómo se están preparando los estados de la frontera norte como Sonora y Baja California ante una deportación masiva de migrantes de parte de Estados Unidos a una eventual o lo que pudiera ocurrir. ¿Qué es lo que han planeado entre la Federación y los estados norteños? No sé si le haya comentado algo la Secretaría de Gobernación de cómo se están organizando con los estados de Baja California y de Sonora. Estamos trabajando conjuntamente. Tenemos un plan ya muy elaborado, tanto de apoyo, defensa a nuestros compatriotas, connacionales en Estados Unidos. Vamos a seguir insistiendo la importancia del trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y en caso de que llegara a haber una deportación, tenemos ya un plan que estamos trabajando con los distintos estados de la frontera, que en su momento también presentaremos. ¿Cuándo sería presentado este plan? ¿No tiene algún avance, presidente? Sí, lo tenemos ya listo. Vamos a esperar también a ver cómo se dan las condiciones en Estados Unidos y a partir de ahí lo definimos y lo presentamos, pero está todo preparado y en coordinación con los estados fronterizos. Gracias, presidenta. Y no solo los estados fronterizos, porque también es con diversas entidades de la República, por si un connacional llega a México por la frontera, pues muy probablemente querrá ir a su lugar de origen y también estamos trabajando con todas las entidades. ¿Se están habilitando albergues o algo, por ejemplo, en Sonora, Baja California? Ya lo vamos a presentar. Gracias, presidenta. En una segunda pregunta, hace unos días, creo que fue el 30 de diciembre, trabajadores del viaducto elevado del aeropuerto a Playas de Tijuana protestaron. Ellos están argumentando que hay una falta de pago de aguinaldo, así como trabajar sin prestaciones de ley. ¿Qué sabe al respecto, presidenta? Si le comentaron algo de esto y bueno, que nos adelante un poco cómo va esta obra. Sería todo. ¿La obra de, perdón? El viaducto elevado en Playas de Tijuana. Se va a terminar el próximo año, ya están los recursos disponibles, no hay problema. Habría que averiguar exactamente qué pasó si no hubo estos pagos, pero tiene que haberlos. Se le va a pagar a todos los trabajadores y hay los recursos disponibles para poder terminar. Hubo un retraso, más que un retraso, afrontaron algunos problemas relacionados con uno de los túneles que se está construyendo, porque no todo es viaducto, hay una parte, o es viaducto pero pasa, digamos, por un túnel que fue necesario hacer y ahí pues tiene sus condiciones de seguridad para desarrollar la obra y ahí es donde hubo pues algunas condiciones que no estaban planeadas en un origen, pero hay recursos y se va a terminar tanto la planta de tratamiento como el viaducto elevado y todas las obras en Baja California.
Sí, si hay algún problema de algún retraso en un pago, se va a corregir, no hay problema. Hay recursos. Carlos. Buenos días a todas y todos, Presidenta. Este 1 de enero, según el reporte de seguridad, en 12 estados del país se reportaron 0 homicidios. En ese contexto, en el Heraldo de México se publica una encuesta de QM Estudios donde señala que el 44% de los encuestados confía en que mejore la seguridad, el 24% considera que va a empeorar y otro 24% considera que se va a quedar igual. ¿Qué le depara a México en materia de seguridad en este 2025, Presidenta? Vamos a ir mejorando, vamos a mejorar en todas las entidades de la República. Confiamos en nuestra estrategia. Diciembre hubo menos homicidios, ya lo vamos a presentar el 9 de enero, el primer reporte de seguridad con el cierre al 2024 y comparado con los otros años, y estamos fortaleciendo todas las acciones de seguridad, desde la atención a las causas hasta el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, la coordinación con todas las entidades de la República y con la Fiscalía General de la República. Entonces, va a mejorar la seguridad de nuestro país y se va a ir notando poco a poco. Gracias. En estos indicadores que mostraba hace unos momentos, ¿a qué le podemos atribuir que se den estos resultados, Presidenta? ¿De la encuesta, dices? De los indicadores que presentó hace un momento. Pues a que el modelo del humanismo mexicano funciona. La 4T da resultados. El otro día estaba leyendo, antier, ayer, a los comentócratas que dicen que se acabó la democracia en México. Atribuyen el mal resultado que tuvieron en la elección, porque en realidad es eso. O sea, ¿por qué no se sientan a hacer una autocrítica? ¿Por qué les fue tan mal en el 24? Porque atribuyen su mal resultado a su falta de representatividad en el Congreso de la Unión. Y entonces vuelven con que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral no sobrerepresentó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cuando ya está más que demostrado que se aplicó la fórmula que dice la Ley de Procedimientos Electorales, igual que se aplicó en el 21, en el 18, en el 15. Entonces, en realidad, deberían hacerse una autocrítica. ¿Por qué les fue tan mal? ¿Por qué ganaron en tan poquitos distritos? ¿Por qué estados gobernados por ellos ganamos los diputados federales y los senadores? En vez de decir que hay falta de democracia, que México está yendo al autoritarismo, cuando sus propios escritos en contra del gobierno demuestran pues que es falso, ¿no? Que hay libertad de expresión, libertad de reunión. Entonces, la 4T da resultados y eso lo reconoce el pueblo de México, porque somos un gobierno del pueblo, aunque no le guste a los adversarios. Ese es el fondo, de que por primera vez los recursos del pueblo, de los impuestos, se regresan en obras públicas, en obras de infraestructura, en obras estratégicas, en programas de bienestar, en derechos sociales, y así va a seguir siendo, porque el pueblo decidió que continúe la cuarta transformación. Entonces, siempre nuestra economía está vinculada con otras economías, particularmente la economía de los Estados Unidos. Pero eso, antes decían que lo que le pasara, cualquier cosa que le pasara a Estados Unidos, pues iba a ser 5 veces mayor en México. Decían aquella cosa de, no me acuerdo cómo era el de Carstens, aquel… ¿Resfriado? Ese.
Y ahora lo que estamos haciendo es fortaleciendo la economía interna. Y ya en estos primeros 15 días vamos a presentar el Plan México, para que se vea que además de todo lo que hemos hecho hay un plan para los próximos años de fortalecimiento de la economía nacional y de bienestar del pueblo de México. Entonces, el pueblo de México está con el gobierno y el gobierno no va a traicionar al pueblo de México. Por último, no me presenté, Carlos Navarro del Heraldo. Estas mismas voces críticas han señalado que en este esquema de los programas del bienestar ya no va a haber suficiencia presupuestal en un futuro, que ya va a ser insostenible este esquema. ¿Qué responder a esos señalamientos? Pues que es falso. Vamos a llegar a cerca de 1 billón de pesos en adelante de programas de bienestar y derechos sociales, sin contar educación y salud. Para nosotros es inversión. Fíjense, aprovechando, ¿cuántas veces dijeron que estaban a favor de los programas sociales? La candidata del PRIAN se sacó sangre para firmar de que estaba a favor de los programas sociales. Nada más que los partidos que la postularon han votado en contra de los programas de bienestar. Recién la reforma constitucional que hace derechos los programas del bienestar, primero dijeron que le iban a votar a favor, luego la votaron en contra. O sea, votaron en contra. Entonces, y luego dicen por qué que hay autoritarismo, porque no votaron por ellos. Entonces, hay recursos, hay un manejo del presupuesto honesto, que es lo más importante. ¿De dónde sale ese recurso? Pues de erradicar la corrupción y los privilegios. Es la fórmula de la austeridad republicana, de la economía moral, del humanismo mexicano, del juarismo. Entonces, esa es la manera en que seguimos administrando los recursos del pueblo. Y va a haber recursos. Y fíjense, además, este año disminuimos el déficit respecto al año anterior. Y va a haber recursos para los derechos y va a haber recursos para obras públicas. En abril, este periodo es todavía de realización de estudios, el primer trimestre, pero en abril inicia la construcción de todos los trenes. Y hay recursos para carreteras y hay recursos para obras de agua, pues es solamente administrar adecuadamente los recursos del pueblo. Gracias, feliz año para todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Eliane Valadez, del canal de Eli TV Oficial de YouTube. Feliz año a usted, a su equipo y a todos los compañeros aquí presentes. Muchísimas gracias por darme la palabra y primero quisiera iniciar preguntándole su opinión acerca de los diferentes actos de violencia o terrorismo que han sucedido pues en las últimas horas en Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión acerca de esta ola de violencia que ha azotado a Estados Unidos? Pues primero los condenamos y siempre nuestra solidaridad a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Por cierto, hay 2 mexicanos en Nueva Orleans que estaban de visita y hasta el consulado atendiendo, cercanos y todo lo que necesiten. Y hay que esperar también a que den más información para saber si estuvieron vinculados o no los 2 episodios. Y siempre son condenables cualquiera de estos actos de violencia irracional. Muchas gracias. También continuando con un poquito acerca de de la economía, le quería preguntar, pues, con la famosa cuesta de enero, su mensaje acerca de esto. Y pues hemos visto
en muchas de las portadas mensajes no positivos o negativos acerca de la economía de México, y una de esas pues es que se van a ir las inversiones, que no hay las inversiones que se esperaban, o que se prevé incluso en este sexenio la peor creación de empleo. ¿Qué mensaje tiene para los mexicanos que ven o que son invadidos especialmente por estas portadas tan negativas a este inicio de año, y que pues cuando uno camina en la calle pues no ve esa falta de empleo, no ve esa economía que se está movilizando? Muchas gracias. Sí, hay esta idea de que en el pasado, antes del 2018, de diciembre del 2018, que el Estado no tendría por qué participar en la planeación económica o incluso en sectores de la economía. Es una de los fundamentos del modelo neoliberal. Y entonces era esperar a ver el mercado qué decía, qué hacía el mercado. Lo único que había que hacer era cada vez desregular más para que el mercado hiciera su propio trabajo. Esa es la tesis todavía de muchos, pero cada vez menos, la verdad, porque pues fue un fracaso ese modelo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero, la inversión pública. Y la inversión pública tiene que ver también con los programas y los derechos sociales, porque no consideramos el apoyo a las mujeres como un gasto, sino es una inversión que además distribuye recursos, y esa distribución de recursos pues genera mercado, y al generar mercado pues evidentemente genera mayor producción. Entonces estamos hablando de 800,000 millones de pesos que van a ser distribuidos a todo el pueblo de México. Entonces, esa es una inversión. La segunda es la inversión pública en carreteras, en obras de agua potable, en trenes, en vivienda. La inversión pública en vivienda va a generar alrededor de 600,000 empleos. Se estima que por una casa que se construya se generan de manera directa 4 empleos y de manera indirecta por lo menos el doble. Entonces, la inversión en vivienda este año, ya estamos en 2025, este año, pues va a generar empleos muy importantes. Entonces, hay una participación, hay una decisión de participar en inversión pública. Además, va a haber inversión en generación eléctrica, va a haber inversión en Pemex. Y además estamos planteando diversas formas de inversión mixta junto con la iniciativa privada. Y además el Plan México, que da incentivos y orienta la inversión privada vinculada con estas obras de infraestructura para poder potenciar la relocalización de las empresas, que por más proteccionismo que vaya a venir por parte del gobierno de Estados Unidos con la administración Trump, de todas maneras requieren de México. Y además nosotros vamos a seguir convenciendo y trabajando para el reconocimiento del tratado comercial. Pero de todas maneras, el vínculo económico es muy importante entre México y Estados Unidos. Y nosotros estamos haciendo un programa de sustitución de importaciones, particularmente de Asia, para que en México se produzca lo que hoy importamos. Entonces, eso nos hace ser muy optimistas en lo que va a ocurrir en México este año. Y además porque los mexicanos y mexicanas somos de primera. No hay pueblo más trabajador que el pueblo de México. Entonces nos va a ir bien. La visión esta de que no va a crecer la economía, de que pues es esta visión pesimista que piensa exclusivamente en lo que los mercados van a definir respecto a México.
Y la verdad que hay una muy buena opinión de México en todo el mundo, en todo el mundo. Vean la alegría a mí que me dio de ver lleno Acapulco. Ya lo vamos a presentar, el nivel de ocupación hotelera de Acapulco, mucha solidaridad con Acapulco, la verdad, es muy bueno, y en otros lugares de México. Entonces el turismo va a seguir, el Tren Maya pues ya poco a poco va a ir todavía teniendo… por cierto, hay fotos ahí del Tren Maya, a ver si lo… Vamos a invitar también de nuevo que presenten el resultado de estas ofertas que se hicieron en el Tren Maya en diciembre, fue todo un éxito y va a seguir aumentando el turismo en nuestro país. Entonces es optimista nuestro… Lo planteó la Secretaría de Hacienda, si mal no recuerdo, es 2.3%. Adelante. Ahí hay unas fotos en las redes del tren, a ver si las encuentran. Gracias, buenos días, Presidenta. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y esahora.am desde Querétaro. Presidenta, ahorita que habla del presupuesto, de todo lo que se va a hacer este año, estaba recordando lo que dijo Vicente Fox cuando él era presidente electo, cuando él comentaba que ya manifestaba su sumisión incluso a los gobiernos priistas y anticipaba el fracaso de su gobierno antes de iniciar. Comentaba que había un presupuesto raquítico, que no era fácil de hacer mucho con tan poco recurso, que había una carga acumulada de pensiones y jubilaciones, sueldos y salarios de la burocracia, pago de intereses de la deuda, todo eso comentaba, ¿no? ¿Quién decía eso? Fox, ¿Cuándo? cuando era presidente electo, todavía ni era presidente constitucional, y ya estaba diciendo que pues no iba a poder hacer nada, ¿no? De hecho, eso lo sacó el presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado, el 27 de marzo. O sea, aquí sacó el video de Fox hablando al respecto. Y Fox y Calderón los mayores ingresos de excedentes petroleros de la historia. 2003, México llegó a producir 3.4 millones de barriles de petróleo, que por cierto se acabaron Cantarell, producto de esa sobreexplotación. El barril de petróleo estaba sobre $90 el barril, llegó a estar a $100 el barril con Calderón. Es decir, excedentes petroleros de hasta 400,000 millones. Bueno, voy a revisar bien el dato, pero excedentes petroleros históricos. Y repito de nuevo, ¿qué obra recuerda de Fox? No hay ¿Qué obra recuerdan de Calderón? Bueno, ese sí, media barda de la refinería. ¿En qué se gastaron ese recurso? O sea, porque eran momentos de mucho ingreso para el país. Efectivamente, por eso era recordar lo que él decía, el presidente, bueno, era presidente electo todavía. No, y luego aparte la traición a la democracia. Sí. O sea, llegó con con la idea, pues el pueblo de México votó por Fox pensando que iba a haber un cambio. Y supuestamente llegó la transición a la democracia y por primera vez no ganó el partido de Estado y luego desafuero contra el presidente López Obrador. Y luego fraude electoral en el 2006, la traición a la democracia. Efectivamente. Bueno, Presidenta, y en materia de seguridad, ahora que comentaba el año pasado, el 30 de diciembre, sobre que va a haber esta reunión histórica con los presidentes municipales y gobernadores del país, hay un tema también que sería importante de tocar, el tema de la seguridad de las policías municipales, porque de acuerdo a estándares internacionales, las policías municipales en su gran mayoría no tienen el número de policías que deberían de tener en materia de seguridad. Entonces eso como que hace también que la Guardia Nacional se tenga que desviar un poquito o atenderlos o reforzarlos a veces a los municipios. ¿Cómo se va a plantear ese tema en la próxima reunión de seguridad? O si lo tiene contemplado, Presidenta, hablar sobre ese tema de seguridad con los presidentes municipales. Sí, no se va a tocar el tema de seguridad, vamos a hablar esencialmente de infraestructura y del nuevo esquema
del país. Es muy importante lo que plantearon aquí Adelfo y Ariadna. Se están destinando, además del propio incremento que tiene el recurso que se destina a pueblos originarios y afromexicanos por las distintas acciones que estamos haciendo. Recuerden que en pueblos originarios la pensión Mujeres Bienestar viene de 60 a 64, pero además son casi 13,000 millones de pesos que por primera vez en la historia se destinan a obras de infraestructura social a los pueblos. Y tiene que crecer, tiene que ir creciendo ese recurso año con año, pero iniciamos pues cumpliendo con la reforma constitucional para beneficio de los pueblos originarios con este presupuesto adicional de cerca de 13,000 millones de pesos para obras de infraestructura social. Lo comentaba también porque ahorita que hablaban del tema del fentanilo, a veces hay un sector muy vulnerable que son las escuelas secundarias y preparatorias en el país, que alrededor de las escuelas normalmente los captan, a veces es la forma como que inician los jóvenes en este tema de drogadicción, del alcoholismo. Digo, sabemos que el fentanilo pues todavía no está llegando a esos lugares, ¿no? Pero es como que atender las causas desde ahí, ¿no? Desde las escuelas, porque es donde a los alrededores es lo que hemos observado, sobre todo yo en Querétaro que vivo. He observado ese tipo de situaciones que ahí donde inician, ¿no? Cómo atender y cómo lograr inhibir esa parte, ¿no, Presidenta? Sí, por eso estamos yendo a las escuelas. Vamos a ir a secundarias principalmente y educación media superior, además de la campaña de aire se llama, que va a ir en la televisión, en las redes sociales, y las guías que se presentan a maestros, maestras, a padres de familia y a las y los niños y jóvenes para evitar que se acerquen a las drogas, a cualquiera de estas, pero en particular al fentanilo, porque en general no hay retorno. Una vez que se consume esta droga es tan adictiva que no tiene retorno y son falsas salidas para los jóvenes. Entonces, lo vamos a hacer principalmente en escuelas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver, ya son 9:05, vamos a ver atrás a Basta y luego aquí y ya terminamos. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, del Grupo Cantón. Mi inquietud precisamente, yo antes fui reportero de salud y una de las cosas que, aquí está haciendo ruido y que, hay que dejar en claro. Uno, precisamente cuando se habla de la elaboración del fentanilo, estaba yo viendo el reportaje, analizando el lugar. Es un lugar cerrado, es un lugar que supuestamente está en el centro de Culiacán. Y también voy a retomar lo que hace unos meses el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el exsecretario de la Marina nos hacían una exposición precisamente de lo que era la elaboración del fentanilo. Uno, se tiene que hacer en lugares abiertos precisamente por el grado de toxicidad de las sustancias que se están manejando. No solamente de toxicidad, sino también de volatilidad. En este caso están hablando, nada más uno de los componentes que es la acetona, que es también inflamable y explosivo. ¿Por qué hago toda esta alusión? Precisamente de todo lo que se ha venido manejando en esta nota periodística. Habla de un cocinero que llega incluso con un cigarrillo en la mano, de un lugar cerrado. Aquí precisamente que me gustaría que alguno de los especialistas, o en este caso quien nos expuso de la elaboración, el simple hecho de haber llegado a un lugar cerrado, a un lugar sin la protección, ¿qué tipo de protección tendría que haber utilizado en este caso la reportera o el reportero o el fotógrafo precisamente para tomar las fotografías? Estamos hablando de una careta industrial, una mascarilla industrial para filtrar los gases. Eso es por un lado. Por el otro, estamos hablando cuando hablamos de las mucosas, estamos hablando de nariz, estamos hablando también de lo que es los ojos, estamos hablando de protección especial. Estamos hablando aquí de un
una fabricación de gas, con una alta concentración de gases muy tóxicos. Hablábamos incluso de la piel, o sea, realmente es tomar a la ligera un tema muy delicado como es la elaboración de una droga potente. Y estamos hablando también de un lugar, estamos hablando de la mitad de la ciudad, o sea, sí nos podrían especificar de manera científica y de salud, o sea, ¿por qué no podría elaborarse fentanilo pues en una zona tan cerrada, en una zona muy habitada? Y retomando lo que nos decía en el anterior reportaje del expresidente López Obrador, todos los laboratorios que han sido desmantelados de grandes cantidades de fentanilo han sido en lugares de sierra y han sido lugares abiertos. O sea, independientemente. Pero son laboratorios de metanfetamina. Pero no, también de fentanilo, de los que supuestamente lo que nos hacían la exposición de por qué no. Que también es una droga muy dañina. O sea, que por qué definitivamente no podría hacerse el fentanilo como lo están mencionando aquí, incluso por el contacto en la piel, ya sería eso, nos decía el secretario de Marina, sería mortal el hecho de untárselo en la piel. Sí, sería todo. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Para la producción de fentanilo se requiere producir un precursor químico denominado 4-ANPP. Este precursor químico se elabora mediante un proceso complejo de síntesis química que emite vapores, y esos vapores resultan ser tóxicos para el operador. Es por eso que es imprescindible que el operador tenga un equipo de protección personal profesional. Ese equipo de protección personal incluye máscara y un sistema de ventilación que evita la entrada de los vapores en el contacto no solamente con la vía respiratoria, sino con las mucosas. Como usted lo acaba de decir, es poco creíble que en una cocina doméstica se puedan producir este tipo de sustancias, y el sistema de extracción para los vapores que se generan en la producción del 4-ANPP, como pueden ver, era un pequeño ventilador doméstico que no tiene capacidad de extracción de los gases propios de la síntesis química. Sí, claro. O sea, todo el mundo que esté alrededor de la producción de un vapor tóxico está en riesgo, y no existe tampoco, fisiológicamente hablando, un proceso adaptativo de tolerancia, técnicamente se llama de taquifilaxia, a la exposición de un vapor tóxico. La última. Muy buenos días, señora presidenta. Pues primeramente feliz año y feliz año a todos los asistentes. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Señora presidenta, quisiera preguntarle primero cuál sería el mensaje que usted enviaría hacia los opositores que, bueno, iniciamos el año y se encontraron con que no hubo ningún aumento en las gasolinas, que era lo que ellos estaban previendo para este inicio de año. Mañana vamos a hablar de las gasolinas. Okay. Vamos a presentarlo. No tienen nada de fundamento las críticas que hacen. Por eso les digo, en vez de… ¿Por qué no inician un proceso de autocrítica? Porque ahí la llevan pues con la dirección de un partido, ya no voy a dar nombres, la dirección del otro, el nuevo partido que quieren formar, con el Junior a la cabeza y otros ahí, ya no voy a andar diciendo nombres. ¿Por qué no hacen un proceso de autocrítica? ¿Por qué el pueblo de México no vota por ellos? En vez de inventar, y además tienen mucho odio. Es año nuevo. Bueno, y precisamente hablando de mensajes, hablando de año nuevo, ¿hay algún mensaje? Usted obviamente dio su mensaje de año nuevo, pero ¿hay algún mensaje especial hacia el pueblo de México? Y si enviaría también un mensaje que esperaría hacia el pueblo o hacia los Reyes para el día que se aproxima, Día de Reyes Magos.
Gracias. Va a ser un buen año, sobre todo porque el pueblo unido jamás será vencido. Ya terminamos hoy, para mañana. ¿Para qué? Para los inversionistas. Que pueden invertir en México, que hay certeza jurídica, certeza de todo tipo y además un pueblo trabajador. ¿Qué pedimos? Que generen bienestar, porque no es como en el pasado, que es nada más inversión extranjera directa, inversión nacional, sino lo que queremos es el bienestar del pueblo de México. Y ese, entre todas y todos, lo vamos a lograr.